momento procederé a grabar y pues un agradecimiento pues a las más de 50 personas que en este momento nos acompañan en en esta reunión. Voy a confirmar exactamente cuántos estamos en este momento: 56 personas, incluidas las personas pues que estamos aquí para facilitar este espacio. Vamos a dar unos primeros minutos para presentarnos y para eso en este momento les compartiré un tablero interactivo en el cual espero que podamos presentarnos y ya les voy a mostrar la manera en que lo vamos a hacer. En primera medida les voy a compartir el enlace en el chat a ese tablero y ya les compartiré mi pantalla para mostrarles de qué manera nos podemos ir presentando, para irlos leyendo un poco y para conocer un poco sobre sus expectativas respecto a estos espacios que para nosotros pues nos complace mucho tenerlos. Eh, Allí en el chat he copiado el enlace a este tablero en Padlet. Eh, lo podemos presentarnos de dos maneras. La primera es hacer clic en la parte inferior izquierda de sus pantallas si están en un computador. Pueden hacer clic en esa flechita de más. Les aparece un cuadro de diálogo en donde nos pueden contar, por ejemplo, cuál es su nombre. Entonces, en mi caso, soy Carlos Donado. Hago parte del equipo de CAEM, para el proyecto Productividad para la Adaptación. Adaptación. Y mi expectativa con respecto a este espacio, que podrían ustedes también ponerla, es que nos familiaricemos un poco más con lo que implica la adaptación al cambio climático para el sector empresarial. Bueno, eso no lo voy a escribir, pero se los digo. Le doy clic en publicar y allí me irán apareciendo, así como apareció mi presentación, irán apareciendo las de ustedes. Espero leerlos y leerlas para conocerlas un poco más, para que entre todos sepamos de dónde venimos. Sé que algunos de ustedes ya se han presentado a través del chat, pero que este sea como un momento para que pues yo voy a ser de la voz en este punto de todos ustedes, para que nos conozcamos, para que sepamos quiénes nos acompañan aquí en el espacio. Y bueno, además de contarles dentro del proyecto Productividad para la Adaptación, contarles un poco de qué se trata, pues también, digamos, en algún momento tendremos pues este espacio también como para hacer networking e interactuar entre nosotros. Por ejemplo, aquí ya tenemos a Carolina Jaramillo, que es de la empresa Papelsa, perdóname si lo dije bien. Barbosa Antioquia, la expectativa, conocer herramientas para aplicar y tener mejores prácticas de sostenibilidad. Diana Marcela Chica en Colmotos Yamaha S.A. Luz Elena Osorio García, laboras en el área de medio ambiente Río Paila, Castilla, en el cargo de analista 1 del medio ambiente de la planta Río Paila, en el Valle del Cauca. Bienvenida, Luz Elena. Francisco Mariño Ruiz, director operativo de la Agencia Operadora de Turismo para la Vida, y su expectativa es que quiere llevar, a ver, una propuesta de restauración ecológica a las empresas. Bienvenido, Francisco. También tenemos a Víctor de Faismon, a Diana Marcela Chica de Incolmotos Yamaha, tenemos a Paul Castaño. A ver, por ahí ya están apareciendo más y a veces me pierdo un poco. También está Juliana, otra persona de Río Paila, Castilla, Jorge Andrés Domínguez. Bienvenido, bienvenida Diana. Estás por ahí. ¿Quién más tenemos por acá? Segundo, Arias Morales de la Asociación de Productores de Marañón, Chinú, Asopromarsap. Bienvenido. Jenny Marcela Pérez Peña, representación de la empresa Tizaromas S.A. Eh, por aquí estás. Juntos tenemos la expectativa de conocer alternativas de sostenibilidad y ver desde la organización cómo mejorar nuestro sistema ambiental. En ocasiones internamente no se notan las mejoras posibles. Pues bueno, en eso estamos aquí para ayudarles desde la academia en general y desde el proyecto en particular, pues para un poco pensar en estos temas de sostenibilidad, en estos temas de adaptación al cambio climático. Y bueno, antes de darle la palabra a quien, desde el punto de vista técnico, es de las personas que más conocen de estos temas de adaptación al interior de la Corporación Ambiental,
empresarial y que ya lo voy a presentar como se merece. Les cuento un poco el contexto en el que estuve estos webinars. Hola Carolina Aguilar de ProEnvases, Juan Manuel Escobar, Elsie Montañez es parte del equipo de trabajo de la Asociación de Lecheros Lácteos Ático desde Puerto Lleras Meta. Tus expectativas, conocer herramientas de adaptación al cambio climático y poderlas aplicar en la asociación. Bueno, aquí vamos a dar muchas claves, creo yo, sobre adaptación al cambio climático que seguramente esperamos que te sirvan y que pues empiecen a animar a este tema de la adaptación porque pues ya es una realidad que ya nos sobreviene en el sector empresarial. Entonces les cuento un poco sobre el proyecto antes de dar la palabra a la persona que nos acompañará desde el punto de vista técnico. El proyecto en su componente de asistencia técnica se propone, digamos, asistir a 100 empresas en adaptación al cambio climático y 20 empresas en mitigación al cambio climático, al menos en principio, aunque seguramente estas metas las esperamos superar para contarles para que al final o en un punto de esa asistencia técnica, esas empresas que han sido priorizadas para el proyecto, viabilizadas, perdón, es la palabra más exacta, puedan ellas tener una hoja de ruta que les permita aproximarse a la mitigación o la adaptación en cambio climático dependiendo del enfoque de la, de la asistencia técnica. Eso es, y digamos en este sentido, estos 8 webinars de los cuales les estoy contando, que este es el primero de ellos, pues van a tener un poco, digamos, ese complemento, ¿no? Un complemento un poco de la asistencia técnica y también contarles de qué manera lo vemos desde el equipo técnico de CAEM, este asunto de la adaptación al cambio climático enmarcado en el proyecto. Bien, ese es el propósito. Aquí pues queda este tablero para que entre ustedes mismas y ustedes mismos se conozcan. Ahí leí algunos de ellos, por ahí está Jenny, Manuela, saludos desde la Granja Interna Lorma en Santuario, Antioquia, Luis Orlando, bienvenido, Sara, bienvenida, ingeniera ambiental de la universidad y estás interesada en aprender. Seguramente este será un espacio, entonces así que un espacio para el aprendizaje, así que bienvenida. También está Lina María Londoño, que trabajas también en Río Paila, Castilla, bienvenida. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dejarlos pues en las mejores manos con nuestro coordinador de adaptación climática, Julián López, a quien pues en ese momento sin más preámbulos te cedo la palabra, es nuestro coordinador general y pues en particular contarles que es una persona que conoce mucho estos asuntos al interior de la corporación y es en quien vamos a quedar pues en las mejores manos. Así que sin más preámbulo te doy la palabra y adelante con tu presentación. Buenos días, estoy tratando de proyectar, denme un segundo y me confirman por favor si están viendo la pantalla. Sí, Ya se señor, ve la pantalla. estamos viendo una presentación. Sí, señor. Ah, ya nomás. Y ya no, ahí te vemos Se a ti. acaba de perder. Espérame, nuevamente. Ok, ahora sí ven la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Carlos, por la presentación. Eh, Soy ingeniero ambiental, magíster en ecología y gestión de ecosistemas y he venido trabajando bajo la coordinación de toda la estrategia de adaptación climática para la Corporación Ambiental Empresarial. CAEN como tal, pues de pronto algunos ya tienen el acercamiento con CAEN, pero es una filial de la Cámara de Comercio que desde el año 83 viene promoviendo la gestión ambiental empresarial y la construcción de resiliencia en el país. Bueno, quisiera generar un marco base sobre el cual empecemos como a construir las líneas de adaptación. Y es que en el país digo, en el mundo entero,
hemos venido sufriendo, digamos, un aumento de temperaturas. Ahí ustedes ven, digamos, un rango entre lo que era 1860 a lo que es 2020. Hemos venido, digamos, teniendo anomalías en el incremento de temperaturas en el planeta Tierra, y esto pues se ha venido evaluando a nivel científico de que este incremento de temperaturas y de anomalías que se presentan está relacionado con los gases de efecto invernadero que nosotros generamos como un efecto antrópico de las actividades que nosotros desarrollamos. Entonces aquí en esta gráfica estamos viendo una imagen generada por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, quien empieza a generar, digamos, unos escenarios a nivel internacional, a nivel mundial, donde nos presentan en esta gráfica, digamos, como dos elementos principales. Uno son los RCPs, que los RCPs ahí en la imagen nos comenta que son las trayectorias que describen los escenarios de emisiones en un territorio teniendo en cuenta la generación de gases de efecto invernadero. Entonces el IPCC genera estos escenarios a nivel internacional, pero cada país tiene, digamos, una generación de gases de efecto invernadero distinta. Y cada país debe, digamos, generar estos escenarios prospectivos para saber cómo hacerle frente, digamos, a estos distintos escenarios de generación de gases de efecto invernadero por la industria, por las actividades antrópicas, por el transporte, por la deforestación o el uso del suelo asociado a cultivos, aplicación de sustancias químicas, que también algunas tienen emisiones fugitivas que van a la atmósfera y que incrementan esta cantidad de gases de efecto invernadero generados por un territorio. Y ahí, digamos, al lado de la imagen, ustedes pueden ver RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5. Estos son como los distintos escenarios de emisiones que a nivel metodológico se tienen en cuenta para generar, digamos, estos escenarios de incremento de gases de efecto invernadero. Y adicional tenemos los SCP 1, 2, 3, 4, 5, y los SP son las trayectorias socioeconómicas compartidas. ¿Qué quiere decir? Todos los territorios generan distintas emisiones de gases de efecto invernadero y también tienen distintas trayectorias económicas o socioeconómicas que se desarrollan debido a las actividades principales que genere el territorio o el país. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, estos elementos conceptuales generales, pasamos a lo que es el ejercicio de esa gráfica, pero involucrada dentro del contexto nacional. Y el IDEAM es la entidad encargada de generar estos escenarios. Estos escenarios, el último que tenemos, el último reporte que tenemos a nivel nacional, está enmarcado en un documento que se llama la Tercera Comunicación de Cambio Climático en el país, que tiene unos escenarios a 2040, a 2070 y 2100, perdón. En este momento lo que ustedes están observando son los escenarios a 2040. Pues consideramos que es el primer escenario al cual estamos convocados a trabajar, donde podemos ver en la imagen de la izquierda cómo es, digamos, la distribución de aumentos de temperaturas en el país para el 2040, aunque todavía se sigue viendo aparentemente verde. Hay unos visos de amarillo que están, digamos, en la zona norte del país, en la zona oriente, entre Bichada y Arauca, en la zona pacífica, donde pueden estar emplazadas actividades productivas que pueden tener un riesgo asociado por estos incrementos de temperatura. El escenario del 2070 y del 2100 es un poco más trágico, por así decirlo, porque tenemos unos incrementos de temperatura bastante fuertes.
A nivel internacional, el IPCC venía trabajando mucho los temas de mitigación. Es un tema que también a nivel de cooperación internacional se había destinado mucho dinero para apoyo en elementos de cómo mitigar los gases que estaban generando pues, los principales sectores de cada territorio, dependiendo del país. Esto va a variar, en algunos países puede ser el sector industrial, en otros países, en el caso de Colombia, el principal generador de gases de efecto invernadero es el sector afolu, que es todo el tema forestal, usos de suelo, todos los usos de suelo que se dan, cambios de uso de suelo, deforestación para ampliación de frontera agrícola, cultivos, ganadería, etcétera. Este es como el principal sector emisor para Colombia. Y pues ahí también viene un poco el tema industrial y el tema de transporte en una menor escala. Estos escenarios se construyen a mano por parte del IDEAM, y a mano derecha ustedes pueden ver, digamos, cómo se prevé bajo este modelo que es avalado por esta entidad internacional que es el IPCC, cómo el país va a tener unos cambios de comportamiento en temperaturas, perdón, en precipitación. El de la mano derecha es precipitación. Los más azules son zonas donde va a llover mucho más de lo normal, cerca del 30 o 40% de incremento de lluvias es esas zonas o esas manchas azules. Entonces imagínense si contrastamos esto con infraestructura vial, donde ustedes como empresarios o dentro de sus desarrollos de actividades productivas hay una infraestructura vial que sabemos que por el tema de la topografía en Colombia y las cordilleras, pues hay unas condiciones medioambientales únicas para Colombia, y que este aumento del 40% de lluvias en algunas zonas pueda generar problemas como movimientos en masa o remoción en masa, afectación a la infraestructura vial que pueda afectar la provisión de insumos, o que incluso los insumos o productos que ustedes ofrecen dentro de sus actividades o servicios puedan verse afectados por estos escenarios de aumento de temperaturas o disminución también de temperaturas en algunos casos. Entonces estos escenarios pues nos llevan a discutir un poco de que pues nosotros primero estamos utilizando unos servicios ecosistémicos que son provistos por los ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros tenemos un sistema nacional ambiental que tiene áreas de parques nacionales, regionales, incluso algunos municipios también en el marco del cumplimiento de la ley 99 del 93 al respecto de las inversiones del 1%, compran predios para salvaguardar las principales fuentes donde se proveen estos territorios del recurso hídrico, que es uno, digamos, como de los elementos principales, pero no es el único servicio ecosistémico que prestan estas áreas protegidas, sino también la captura de carbono, el secuestro de ese carbono que estamos generando por nuestras actividades diarias, otro tipo de servicios que prestan estos ecosistemas que están en un territorio, y en ese territorio pues se desarrolla una sociedad, una comunidad con unos estilos de vida, con unas demandas de agua, alimento, energía, salud, ¿cierto? Que también empiezan a generar una demanda de estos servicios, y dentro de esa sociedad y territorio están las industrias y las actividades productivas. En el marco general, pues tenemos que entre estos ecosistemas, sociedad y territorio, pues tenemos un clima. Un clima que, como les he venido diciendo en las diapositivas anteriores, pues viene cambiando. Entonces, ¿cómo
cómo nosotros hacerle frente a esos cambios que se están generando, no solo en el país, sino en el mundo entero, teniendo en cuenta esos escenarios de cambio climático y de aumento de gases de efecto invernadero, cómo hacerle frente a esto. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de adaptación climática, ¿cierto? Y pues la adaptación está enmarcada en cómo nosotros podemos generar iniciativas encaminadas a reducir la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, para poder hablar de adaptación, tenemos que poder identificar cómo somos vulnerables. Entonces, somos vulnerables, ¿por qué? Por el agua o por el sitio donde estamos, porque solamente tiene una vía de acceso y es una vía rural terciaria que el municipio no le hace mantenimiento y que fuera de eso está en una zona de alta pendiente y que en cualquier momento se puede desbarrancar y podemos quedar sin vía de acceso para recibir los insumos que le damos valor agregado y posteriormente los sacamos al mercado. Entonces es importante, digamos que se ha venido trabajando mucho en las organizaciones y las empresas, lo que es la ISO 14001. Algunos ya tienen incluso varias ISO o están certificados en este tipo de sistemas de gestión. Y la ISO 14001, digamos, da un referente muy interno dentro de lo que es la gestión ambiental, de cómo, cuánta agua estamos consumiendo, cuánta energía, qué residuos estamos generando, qué residuos peligrosos, cómo los tratamos, dónde los disponemos, etcétera, pero queda corto en este ejercicio de lo que es el involucrar toda esta información de carácter climático, de escenarios que son fundamentales para, digamos, salvaguardar las actividades productivas en un escenario mundial donde la comunidad internacional y los reportes generados a nivel internacional y las COP realizadas a nivel internacional, pues han denotado de que definitivamente no tenemos que involucrar tantos esfuerzos en mitigar, o sea, hay que seguir tratando de mitigar esos escenarios, pero en ese escenario de mitigación, pues no podemos reducir los gases de efecto invernadero que se están generando por todos los países y el desarrollo de todas las actividades económicas y ya entonces se prende la alarma y nos dicen, oye, ya lo que tenemos que hacer ahora no es solamente mitigar porque ya el golpe lo vamos a recibir, ¿cierto? De todos estos cambios y variabilidades, sino lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de adaptarnos. ¿Cómo adaptarnos para que ese golpe sea un poco menos impactante y que no pueda, digamos, en la medida posible afectar la dinámica económica del sector empresarial, en este caso en Colombia? Entonces, es importante que cuando hablemos de adaptación al cambio climático, es importante que nosotros primero identifiquemos cuáles son esas vulnerabilidades y luego, digamos, como surtir un camino metodológico para poder llegar a la identificación del riesgo y del riesgo a generar unas acciones específicas. Entonces, básicamente tenemos una amenaza climática, eso es real, es latente, tenemos unas vulnerabilidades que es necesario identificar, como les mencionaba. Somos sensibles, también es importante identificar esa sensibilidad que tenemos en el sitio donde está emplazada la actividad, en los sitios donde vienen, de donde provienen nuestros recursos para la materia prima, ¿cierto? No solamente al interior de la organización, sino hacia afuera. Ahora les amplío un poco esa información y cómo nosotros podemos generar una capacidad de adaptarnos, en qué forma podemos hacerlo y cuáles serían, digamos, como los pasos o el paso a paso para lograr esa capacidad adaptativa. Todo eso en el marco de la gestión del riesgo No, climático. Dani, la verdad, pues no es una propuesta en sí, sino que nos cuenten cómo Creo que hay funciona un el... micrófono abierto. Y ¿Me ayudas a silenciarlo, Carlos?
Sí, ya Irene nos... Ay, bueno, y aprovecho esta interrupción, estamos compartiendo un formulario de asistencia a través del chat para quienes pues, nos puedan ayudar con ese diligenciamiento. Bueno, gracias, Carlos. Entonces, tenemos que gestionar esos riesgos y una forma de empezar a hacerlo es preguntarnos cómo puede afectar el aumento de temperatura o los cambios de precipitación las actividades que nosotros desarrollamos como empresarios, como productores primarios o secundarios, etcétera. Entonces, el clima, digamos que cuando hablamos de clima, estamos hablando de un horizonte de tiempo mínimo de 30 años. Para generar esos escenarios que les mostré, el IDEAM tuvo que coger y estandarizar todos los datos climáticos del país a 30 años para poder correr el modelo del IPCC y poder lograr esos escenarios distintos que les mencionaba en las diapositivas anteriores. Entonces, cuando hablamos de clima, es importante tener presente que estamos hablando de un horizonte de tiempo de largo plazo. Ahora, cuando ocurren anomalías que pueden ser recurrentes y cíclicas en algún punto, entonces estamos hablando de variabilidad climática. ¿Sí? Entonces tenemos como dos elementos aquí. El cambio climático, que es general, ¿cierto? General para todo el planeta y que ha sido afectado por este incremento de temperaturas. Y tenemos una variabilidad climática que son elementos que ocurren en menor escala de tiempo, pero que tienden a ser cíclicos o repetitivos. Entonces, para el caso de Colombia, nosotros hablamos de variabilidad climática cuando estamos hablando de fenómeno del niño o de la niña, ¿sí? Entonces conocemos normalmente el fenómeno del niño cuando hay un aumento de temperaturas muy drástico y disminución en la precipitación en el territorio nacional. Y cuando el IDEAM arroja una alerta de fenómeno de la niña, entonces obtenemos o podemos ver un aumento drástico en las precipitaciones y sobre todo en algunas zonas que incluso ya pasan de ser sencillamente cambios en la precipitación a elementos como lo que ocurrió en Mocoa, donde hablamos que eso es una avenida torrencial. O sea, cae toda el agua de todo el año en 3 horas. Entonces ahí ya estamos hablando de otro elemento que es una avenida torrencial. Entonces viene un elemento de eso y ¿quién está preparado para que todo lo que va a llover en un año llueva en un par de horas? Entonces esos elementos son los que debemos preguntarnos y recorrer también esa memoria histórica de donde estamos ubicados, de si han ocurrido eventos en el sitio donde están emplazadas nuestras actividades productivas, bien sea para estos escenarios que les comento. Ahora, cuando tenemos identificada esta información, es importante pensar en cuál es el tipo de solución más adecuada. Cuando hablamos de adaptación, la adaptación es muy diversa y podemos obtener, digamos, como un abanico de posibilidades muy amplio. En este caso, solo menciono, digamos, como las más generales, las más comunes, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ustedes toman agua superficial de una cuenca, ¿cierto? Pero resulta que esa cuenca pertenece a X municipio, pero el municipio en medio de sus esfuerzos, pues no ha logrado generar una consolidación de ese sistema ambiental. Y el que el municipio no pueda generar esa acción específica afecta la disponibilidad del recurso hídrico para la actividad productiva. Entonces, un ejercicio de esos temas es utilizar las propiedades de la naturaleza para lograr generar ese tipo de soluciones en los ecosistemas.
Entonces, están enfocadas más hacia la parte natural, pero pues generan unos co-beneficios, bien sea para el territorio y para las empresas que están emplazadas en ese territorio. Algunas empresas pueden estar en el marco de un territorio donde tengan esquemas de PSA, que son pagos por servicios ambientales. Hay muchos modelos, pero es importante saber en dónde estamos emplazados, cuáles son las características de ese municipio, cuáles son los riesgos que tiene ese municipio y el área específica donde nosotros desarrollamos, y desde ahí empezar a plantear cuáles pueden ser esos tipos de adaptación más adecuados para garantizar o disminuir la vulnerabilidad y a la vez el riesgo climático de las acciones que desarrollan los empresarios. La adaptación basada en comunidades, esto pues no, tal vez no le aplica a, a todas las empresas, pero hay algunas empresas que generan un relacionamiento con las comunidades, y que es fundamental que las comunidades estén involucradas dentro de este ejercicio de adaptación. ¿Sí? Entonces hay un esquema donde hay un involucramiento de las comunidades para que todos estén trabajando engranados en ese ejercicio. Adaptación basada en tecnología. Entonces, se puede presentar que mejorando algún elemento tecnológico, podamos disminuir los consumos de agua, o sencillamente mejorar un manejo de temperaturas, o reutilizar una temperatura excedente que se esté generando en algún proceso dentro de la producción, y que yo pueda, digamos, hacer un uso más eficiente de la energía al interior de los procesos que tengo. La adaptación basada en infraestructura, que tiene que ver ya con algunos elementos más físicos que puedan proveer seguridad y disminución de la vulnerabilidad en estos escenarios. Bueno, hasta ahí quisiera saber cómo vamos. Quisiera escuchar un poco algunas apreciaciones, si esta información de contexto general ha sido clara. Antes de continuar con la presentación, quisiera escuchar a un par de voces, por favor, que nos puedan manifestar cómo han recibido esta primera sección de información. Gracias. Vale, para quien se anime, pues simplemente alce la mano y pues aquí le estaremos dando la palabra. Eso por un lado, o simplemente abran su micrófono y cuéntenos un poco, pues sabemos que esta primera información de carácter conceptual es, diría yo, bastante densa, entonces incluso preguntas yo creo que podrían ser útiles en este momento para aclarar conceptos, aclarar alguna cosa que para ustedes pues, ya ha pasado muy rápido de pronto. Entonces las y los escuchamos a través del chat. Santiago, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien por acá. Qué bueno. Yo tengo una consulta. Ahorita cuando estábamos mencionando, digamos, cómo somos vulnerables, qué, digamos, variables debemos identificar las empresas, digamos, para esa adaptación en nuestra productividad al cambio climático. Siempre mencionábamos, digamos, las proyecciones que se hace para Colombia por parte del IDEAM, validadas por el IPCC, ¿cierto? Más allá de eso, digamos que hay empresas, no sé, que importan, exportan materia prima o producto terminado, que se pueden ver afectadas por una situación o unos panoramas que no solamente se consideran a nivel no local y nacional, sino que también puedan ser consideradas algunas variables globales, ¿cierto? No sé, digamos alguna empresa que traiga materia prima del Norteamérica y a veces por heladas un buque se quede encallado en el hielo, o como pasó el año pasado, una empresa pierda un suministro de materia prima porque un buque se encalló en el canal del Suez, por poner un ejemplo real, ¿cierto? ¿Hasta qué punto podemos darle ese alcance a nuestra vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Hasta qué punto nosotros como empresa podemos delimitar ese alcance y decir, a mí no solamente me afecta la vulnerabilidad
al cambio climático en Colombia, sino a nivel global? Santiago, muy buena pregunta. Ahora voy a ampliar un poco ese ejercicio y eso tiene que ver con la cadena de valor. Entonces el alcance está determinado prácticamente por la actividad productiva que genere la organización. En este caso en particular, lo que mencionas es supremamente importante. Hay algunas empresas que no se surten solamente del territorio nacional, sino de otros países. Entonces, esos elementos de cadena de valor o todo lo que tiene que ver con esas materias primas o insumos que vienen del exterior, tienen que involucrarse dentro de ese análisis de vulnerabilidad, porque para la empresa o la organización ese es un proveedor crítico y si algo falla en esa cadena de valor, así sea desde el exterior, puede afectar el desarrollo económico y productivo de la actividad en particular, por lo menos los que trabajan en temas avícolas que exportan el maíz de Brasil. Y entonces, si no generan esa previsión de elementos de materias primas que vienen de afuera, teniendo en cuenta ahora por lo menos el tema del COVID, ¿cierto? Que afectó bastante muchas dinámicas. El tema también de pues toda la problemática que hubo alrededor de los contenedores para comercio internacional marítimo y todo ese problema que hubo relacionado a los contenedores por su disponibilidad y demás. Entonces son elementos que se deben involucrar si para el sector productivo o la actividad productiva, pues la cadena de valor se extiende hacia esas zonas, se debe involucrar en este ejercicio. Muchas gracias por esa acotación y pues lo ampliaré ahora con la presentación que voy a continuar. No sé si alguien más quiera compartirnos algo o tenga alguna inquietud. Julián, muchas gracias. Yo quisiera de pronto complementar mi pregunta con algo pues puede ser una respuesta sencilla de sí o no, y es, en ese contexto global, digamos, pueden haber normativos que nos afecten. No, digamos, no sé, por ponerte el ejemplo de Invesa, nosotros producimos agroquímicos y en esa producción de agroquímicos utilizamos una materia prima como el glifosato que internamente ha estado en proyectos de ley y en procesos de regulación, ¿cierto? Pero externamente pueden haber también otras regulaciones que nos afecten. Esas regulaciones, digamos, normativas, pueden estar asociadas al cambio climático y se incluyen dentro de ese análisis de vulnerabilidad. Gracias, Santiago, por esa pregunta. Pues ahí resulta que ya no estamos hablando, sí, claro, los cambios normativos tanto en el país destino, que sería Colombia, como en el país donde ustedes compran el insumo o la materia prima, pues ustedes tienen que hacer un seguimiento de ese marco normativo, pero no necesariamente tiene que ver con variables climáticas. En el tema anterior que expusiste de los contenedores o de si ese transporte o esa provisión de insumos puede afectarse específicamente por variables climáticas, entraría dentro de lo que estamos hablando de riesgo climático y adaptación climática. Lo que mencionas ya del marco normativo ya tiene que ver no con una variable climática, pero sí deberá ser tenido en cuenta dentro del ejercicio de la empresa porque hace parte de una variable que representa un nivel de criticidad alto al tener en cuenta que este insumo es importante para su actividad productiva, pero estaría por fuera de lo que nosotros hablamos de adaptación climática o de riesgo climático. Sería otro tipo de riesgo, ¿cierto? Que sería asumido de una manera distinta a nivel legal, generando, digamos, como un análisis de ese marco normativo de los dos países para estar muy articulado en la toma de decisiones o buscar otro país proveedor o tomar otro tipo de decisiones. Pero en este caso, de la pregunta, digamos, como que sale del marco de lo que es el riesgo climático específico. Espero haber respondido a tu inquietud, Santiago. También tenemos a Paul Dark Jiménez.
Sí, claro, sigue, abre el micrófono, te escuchamos. Sí, buenos días. Saludo del municipio del Banco Magdalena. Soy gerente de una empresa agroambiental y mencionabas algo muy importante sobre los productos avícolas. Acá en nuestra zona, en nuestro territorio, sufrimos mucho con lo de la variación climática. Fuera de que estamos en el sur del Magdalena, que es una temperatura 30, 32, 33 grados, sufrimos también con el cambio climático cuando la temperatura se baja mucho. Sabemos que el efecto invernadero pues ha hecho de que el clima se vuelve un poco disparejo y sufrimos con esa problemática. Entonces nos toca implementar otras medidas como el manejo de cortinas y todo eso. Y también sufrimos mucho con el tema de mucho rocío, con el tema de que tenemos cultivos de maíz, yuca, de melón, de patilla, y el cambio climático también pues también nos afecta mucho en ese sentido, ¿sí? Entonces es muy importante lo que tú estás hablando. Gracias, Poldar, por el comentario. En temas agrícolas es muy importante, digamos, estar conectado, pues primero con los territorios, con las gobernaciones a través digamos, los departamentos de ciencia y tecnología, porque algunos departamentos, bueno, no algunos, todos tienen una agenda de productividad y competitividad. Entonces, en este caso es importante que uno como productor conozca o se relacione con la Cámara de Comercio de su territorio y con la gobernación de su territorio y conocer esta agenda de productividad y competitividad y saber si los productos que ustedes están trabajando hacen parte de esa priorización en esa agenda de competitividad del departamento donde se encuentran emplazados. Ahora, cuando los departamentos definen esta agenda, definen también una prioridad de productos que genera el territorio. También a través de los departamentos de ciencia y tecnología se han venido desarrollando estudios sobre variedades que puedan ser un poco más resistentes a esos cambios o a esa variabilidad climática. Por ejemplo, identificamos que en el sur de un territorio X que produce café, va a haber exceso de lluvia en ese escenario a 2040. Y esos excesos de lluvia han venido generando determinadas plagas en el cultivo de café por ese aumento de lluvias que se ha venido viendo. Y no solo que se viene viendo, sino que, digamos, en ese escenario a 2040 se prevé que en la zona va a llover mucho más. Entonces es muy posible que todo ese tipo de plagas pueda aumentar y afectar la productividad del café en determinada zona. Entonces algunos territorios han hecho estudios de identificar cuál es la variedad, en este caso, como estoy hablando de café, cuál es la variedad de café o de caña de azúcar. También se ha trabajado en varios departamentos, dependiendo de lo que se vaya a trabajar, puede ser más resistente a ese ejercicio o a esa proyección de aumento de lluvias. Entonces, lo mismo con el maíz, lo mismo con otras especies a nivel nacional. El Agrosavia ha generado unos estudios de variabilidad y de cambio climático específico para determinados productos agro. Entonces los invito a que de pronto consulten Agrosavia. Ellos han venido generando bastantes desarrollos y es importante conectarse, generar esa red con estas entidades, Cámara de Comercio, departamento, Agrosavia si tiene sede en su territorio y estar participando de las mesas. Ahí el IDEAM también tiene otra estructura que son las mesas agroclimáticas. Pueden participar como productores de estas mesas agroclimáticas donde también el IDEAM generan
unos boletines mensuales, algunos trimestrales, para tener en cuenta algunos elementos que pueden ustedes involucrar para la toma de decisiones en sus cultivos. Sí, Paul Dark y seguido Jamie. Creo que Paul Dark bajo la mano. Jamie Acosta, te escuchamos. Bueno, Bueno, yo muchas quería... gracias. bueno, vale. No, dale. Bueno, gracias. Bueno, pues como hicimos como ese zoom en el tema de agricultura, yo pertenezco a una empresa, es una empresa de alimentos y nosotros hacia el Plan 2030 precisamente estamos hablando de futuro regenerativo y estamos hablando de un tema de agricultura regenerativa. Entonces, yo sé que parte de la producción de alimentos va muy enfocada hacia garantizar, ¿cierto? La calidad, garantizar la seguridad alimentaria, pero en lo que hemos venido aprendiendo del tema también estamos hablando de cómo el suelo ayuda a todo el tema de captura de CO2 y de alguna forma toda esa degradación del suelo está afectando hoy también lo que tiene que ver con el cambio climático. Mi intervención va más hacia si en la sala o a través de ustedes existen ya proyectos en Colombia con agricultura regenerativa, de pronto algún contacto, alguna información que nos puedan suministrar, porque sí estamos muy interesados en empezar a trabajar en este tema. Ok, Jamie, muchas gracias por esa intervención. Claro que sí, nos puedes dejar los datos en el chat. Como te digo, dependiendo de la zona donde estés ubicada en el país y la actividad o el producto agrícola específico que manejes, puedes consultar varias fuentes. Una de ellas es Agrosavia. En temas agropecuarios, por lo menos el CIPAP en el Valle del Cauca. Fedearroz también tiene sus desarrollos. Ahí toca es como fortalecer esa red de apoyo y estar muy pendiente de los desarrollos que generan también, como mencionaba, las gobernaciones a través de sus departamentos de ciencia y tecnología, que igual puede ser que lo haya desarrollado por lo menos el departamento del Huila, pero que esté asociado a café y pueda servir ese estudio, digamos, para los municipios del eje cafetero. Entonces, hay algunos elementos que es importante consultar para continuar esta dinámica. Entonces voy a continuar con la presentación. Agradezco esos comentarios. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo CAIM ha venido generando ese proceso de asistencia técnica a las empresas que están vinculadas dentro del marco de un proyecto que se llama Productividad para la Adaptación. En este momento, pues no tenemos cupos, pero esperamos que el ministerio pueda generar una fase 2 de este proyecto y ampliar este ejercicio a otros empresarios en el país. Entonces les voy a comentar cómo CAIM ha venido generando el ejercicio y aquí es donde empezamos a hablar de que tenemos la empresa en el centro y tenemos, digamos, dos elementos cuando hablamos de adaptación y hablamos de adaptación interna y adaptación externa. Entonces, la adaptación interna tiene que ver con las operaciones y cómo se generan esas actividades operativas y la planeación, digamos, como muy al interior de la organización, ¿cierto? Entonces, les mencionaba hace un momento el uso de temperatura excedente. Si en algún momento del proceso tienen un proceso de secado de grano y tienen una temperatura excedente, la puedan reutilizar en algún otro proceso dentro de la actividad. O, por ejemplo, utilizan agua. Entonces el agua, si es una empresa de flores, un cultivo de flores, que tiene que tratar el agua para lavar el producto antes de generar la exportación, toda esa agua residual que se recoge se puede reutilizar para procesos de cultivo.
Entonces, se trata como de maximizar el uso de recursos al interior de las operaciones. Y tenemos el otro elemento que es importante, que es la adaptación externa. Y ahí hablamos de dos unidades principales, que una es el territorio y la otra es la cadena de valor. Entonces, en cuanto a territorio, les decía, normalmente las empresas hasta ahora, sobre todo en Colombia, estamos hablando de simbiosis industrial y se han generado diversos tipos de simbiosis donde por lo menos yo produzco lácteos, pero la empresa que genera los empaques está en el valle. Entonces, todo el gasto de combustible, transporte, riesgos por demoras, etcétera, llegan e involucran la empresa muy cercana a ellos, dependiendo ya pues por las demandas que tienen, y generan una simbiosis donde ya se disminuyen costos, tiempos, etcétera, porque ponen la empresa al lado o una sede de esa empresa al lado para que los provea. Entonces, la adaptación externa tiene que ver con territorio y cadena de valor. Entonces, primero, muchas veces las empresas se emplazan en un sitio porque hay una oportunidad económica para comprar ese predio en una zona industrial o en una zona franca, o porque es el predio que tenía el empresario, pero pocas veces se hace un análisis digamos, ya teniendo emplazada la empresa, cuál es la condición del territorio. Si yo utilizo agua o utilizo vías para recibir la materia prima y sacarla, y hacer un análisis de todos esos elementos externos que cómo pueden afectar mi actividad productiva, ¿sí? Por lo menos pongo un ejemplo. Una empresa que provee o bueno, que recibe residuales de todo el tema de fileteado de pescado, reciben el cuero del pescado, reciben las escamas y reciben los huesos del pescado, que son residuales del fileteado, y sencillamente los meten a unos hornos cooker, sacan un aceite y sacan una harina para generar, digamos, como una materia prima para la generación de concentrados en esa misma industria. Pero la empresa particular se emplazó en un sitio al lado de una comunidad. Entonces, eh, el emplazarse en ese lugar por uso de suelo a nivel municipal, podía desarrollar su actividad industrial con ese uso de suelo. Entonces tenían el uso del suelo del municipio, generaron una inversión de más de 5.000 millones de pesos en una planta, pero resulta que los olores de esa planta, en este caso no estoy hablando exclusivamente de temas climáticos, pero los olores se van hacia esta comunidad y han puesto en riesgo, con todos los procesos ambientales, procuraduría, etcétera, la inversión que realizó determinada empresa para emplazarse en un lugar. Entonces, muchas veces en ese análisis de dónde estamos y cómo hacemos parte de ese territorio, no se realiza por parte de los empresarios, y mucho menos si no se hacen en elementos, digamos, como las comunidades del área de influencia y demás, pues mucho menos se ha hecho en temas climáticos. Entonces, nosotros partimos de generar un ejercicio de cómo está el territorio en el marco de la empresa, y cómo también puede afectar la cadena de valor. Entonces, si traen el maíz de Córdoba o si traen el maíz del Meta, ¿cierto? Pero el Meta y Córdoba tienen vulnerabilidades y riesgos climáticos totalmente diferentes. Es más, si el maíz viene de X municipio, si yo paso de un municipio a otro municipio, las condiciones van a ser posiblemente muy diferentes. Entonces, en este caso, cuando hablamos de cadena de valor, la cadena de valor puede ser interna también, o sea, porque yo genero mis propios cultivos, ¿cierto? Yo genero mi propia cadena de valor. O sencillamente no, yo utilizo un proveedor
que me brinda esa materia prima para yo poderla transformar. Entonces es importante no solamente dónde estoy yo como territorio, en qué parte está mi actividad principal de valor agregado, sino de dónde viene ese ejercicio productivo o de dónde vienen esas materias primas, como bien decía el compañero, no solo del orden nacional, sino internacional. Entonces, eso es importante porque las medidas de adaptación para el sitio donde está emplazada la empresa pueden ser unas, pero si la empresa tiene territorios o zonas donde produce esa materia prima, pues ese territorio deberá tener otras medidas de adaptación relacionadas con las condiciones específicas que hay para ese territorio. O si tiene un proveedor, en este caso es alguien externo y es un proveedor, ya tiene que no solo pensar en la adaptación interna, sino que tiene que tratar de que su proveedor o su socio comercial se involucre en temas de adaptación para que entre los dos sean mucho más resilientes y no puedan tener, digamos, una afectación económica en estos escenarios cambiantes del territorio. Bueno, nosotros hacemos este ejercicio, pues les compartimos, digamos, la ruta en la forma en que lo hacemos para que ustedes también, si están participando del proyecto de productividad para la adaptación, chévere, pues conocen un poco más de qué es lo que estamos haciendo. Si no están dentro de este proyecto que estamos realizando con cooperación internacional de la Unión Europea, pues chévere que también abran la mente a cómo podemos establecer esas rutas y empezar a cuestionarnos un poco de cómo podemos ir llevando este paso a paso dentro de las actividades productivas que realizamos. Y el primer punto es empezar a identificar las amenazas y los impactos que hay dentro de esa actividad productiva. De la amenaza y los impactos pasamos a identificar las vulnerabilidades. Y luego ya involucramos temas de riesgo climático. Hasta ahí estamos haciendo, digamos, como un análisis de algunos elementos generales para poder empezar a construir cuáles pueden ser las medidas de adaptación más adecuadas en el corto, mediano y largo plazo que debe realizar una empresa. Entonces ahí pasamos al punto 5, que es la priorización. Claro, pueden haber 20 acciones, 10 acciones que deba realizar la actividad productiva o el empresario, ¿cierto? Pero no todas son para allá. Y deberá asignarse una prioridad para saber cuál es el camino para realizar la acción. Ahora, estos temas son muy nuevos, por lo menos hace poco teníamos un evento con una empresa que es importante y ha venido generando acciones, pero las ha venido generando de manera suelta. Entonces es importante porque están trabajando, pero las han venido generando de manera suelta, no organizada, no priorizada. Entonces veíamos un poco, bueno, chévere porque están haciendo cosas, pero no tienen claro cuál es el camino. Entonces, nosotros en lo que venimos realizando generamos esa priorización, ese seguimiento y les mostramos el camino a los empresarios para que puedan seguir un paso a paso, para que tengan una hoja de ruta, porque muchas veces la capacidad técnica que tienen las organizaciones no da para desarrollar todo este tipo de análisis. Básicamente pueden tener un ambiental o un equipo, dependiendo de la empresa, pues, que tan grande sea y qué actividades desarrolle, pero no tienen muchas veces el personal capacitado y con las capacidades técnicas para hacer este tipo de análisis. Entonces nosotros digamos como que hacemos este tipo de ejercicio para las organizaciones, para las empresas, y tenemos distintos digamos, niveles de observación, como yo les decía en la gráfica anterior, digamos, cómo se puede generar esa adaptación interna a nivel organizacional. Empezando desde una capacitación, porque estos temas, pues algunos los escuchan, otros los leen, pero no todos los comprendemos. Entonces, el primer paso es generar adaptación interna con los equipos de trabajo, con las redes de apoyo, empezar a hablar del tema, a capacitarnos para ir ampliando ese espectro de información que tenemos y de empezar a involucrar estos elementos organizacionales en el pensamiento estratégico de la organización.
¿sí? Eso es un elemento fundamental. Y otro, ya no organizacional, sino operacional, que les explicaba que tiene que ver, pues, cómo se desarrollan estas actividades a nivel interno y cómo nosotros podemos identificar esos cambios que puedan generar una dinámica positiva frente al riesgo climático, exclusivamente hablando de riesgo climático. Y tenemos ya el tema externo, como les decía, un externo territorial que puede generar, digamos, muchas dinámicas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una empresa que tiene, digamos, elementos territoriales que le afectan su dinámica y disponibilidad de recurso hídrico, ¿cierto? Y no solamente cómo está esa relación de territorio, sino cómo está esa relación entre los dos, entre el territorio y lo que ocurre al interior de una organización. Hay tres elementos fundamentales que son demanda de agua, demanda de energía y demanda de insumos de materia prima o cadena de valor, que es un poco lo que hemos estado enmarcando en esta conversación. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos generado un contexto ambiental nacional para saber exactamente si la empresa dónde está ubicada en el marco de ese sistema ambiental y cómo, si se prevé de servicios ecosistémicos y cómo lo hace. Luego hacemos un ejercicio con los escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de cambio climático. Estos son los escenarios, el de la izquierda es el de amenaza, el del centro es la vulnerabilidad al cambio climático en Colombia con todos sus municipios y el tercero, el de la derecha, es cómo está, digamos, distribuido el riesgo climático para los municipios de Colombia. También tenemos unas zonas, unas subzonas, zonas hidrográficas y subzonas que también tienen una dinámica particular porque hay algunos sitios donde hay vulnerabilidad hídrica. Entonces es importante ubicar esta empresa en dónde está para saber si en el sitio donde está emplazado, si consume mucha agua, dónde está emplazado, si esto puede ser un riesgo, si tiene que generar alguna estrategia de provisión de recurso hídrico para que cuando genere su actividad productiva no aumente los costos o no pueda afectar, digamos, las metas de producción que tenga la empresa en relación, digamos, al recurso hídrico. Otro, acá en la izquierda, digamos, con temas de inundaciones, hay empresas o empresarios que pueden estar ubicados en zonas de riesgo por inundación o por remoción en masa, como les decía, en temas de infraestructura vial que provea este tipo de insumos. Entonces hacemos todo ese análisis para ir, digamos, como focalizando la información para cada empresa digamos, de una manera muy particular, porque acá como que la camisa se hace a la medida y cada empresa tiene una particularidad diferente, no solo por la actividad que desarrolla, sino por el sitio donde se encuentra. Aquí generamos un análisis espacial de cómo se distribuyen los subsectores de la industria manufacturera. De pronto algunos aquí pertenecen a ese grande bloque, lo que es la industria manufacturera en Colombia, y se generó a través de un ejercicio de priorización cuáles son, digamos, como los 4 subsectores más que tienen mayor riesgo en el país en relación al cambio climático. Entonces, comentarles que el principal sector en riesgo en el país es el sector de los alimentos, bebidas y tabaco, ¿sí? Es el principal sector. Ahí ustedes ven, digamos, unos colores de los departamentos que tienen mayor presencia en este tipo de subsector. El segundo subsector con mayor afectación al riesgo climático en el país es la fabricación de sustancias y productos químicos, y ahí está, digamos, un poco como la distribución del país en este tema. El tercer subsector con mayor riesgo frente a cambio climático es la industria de madera, corcho, fabricación de papel y relacionados, ¿cierto? Y el cuarto subsector con mayor riesgo es el de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales, productos botánicos, etcétera. Entonces, si ustedes están en el marco de estos subsectores, pues ahí ya tienen como una alerta, un bombillo amarillo que les dice, ojo,
ojo porque ustedes, dentro del ejercicio que ha venido realizando CAEM, muy juiciosamente, cruzando variables climáticas, haciendo unos análisis espaciales importantes, estos subsectores son los que tienen mayor riesgo. El ejercicio lo hicimos para la industria manufacturera en el país. Entonces, si de pronto están en otro subsector de la economía, pues lo que estamos compartiendo aquí es como un poco el ejercicio que hemos desarrollado desde CAEM. Luego pasamos, ¿hay alguien que quiera? Sí. Es que no ¿Te veo si puedes levanta la devolver? mano. ¿Sí? ¿Te puedes devolver, por favor, al mapa de alimentos? Ok, sí, Ese. sí. ¿Tienes Las convenciones son, los números son, ¿qué, perdón? ok. Bueno, bien, gracias por la pregunta. Aquí en este caso se tomó la base de las 10.000 empresas más relevantes en el país en temas de desarrollo, digamos, de ingreso a nivel nacional y se hizo por densidad de empresas relevantes del sector manufactura. Entonces ahí lo que está representando son los grupos, en este caso de alimentos y bebidas, de las empresas más relevantes de las actividades desarrolladas para este marco de alimentos, bebidas y tabaco en Colombia, de ese marco de 10.000 empresas en Colombia. Tenemos una información más específica desarrollada, pero pues no es digamos, como el objetivo de esta presentación, donde tenemos un análisis ya mucho más detallado, incluso a nivel municipal, a nivel país, de cómo es el comportamiento de cada municipio en las actividades de la industria manufacturera en Colombia. Les venía diciendo, eso lo hacemos aquí, luego también hacemos un análisis departamental, hacemos unos cruces dependiendo si los insumos o la cadena de valor de las empresas están en otros departamentos o en otros municipios para generar, digamos, esa correlación de información y generamos en esa línea de diagnóstico, evaluamos cómo está el conocimiento de las empresas en temas de cambio climático, riesgo climático, si planean o no, o si se preparan o se están preparando para digamos, este cambio que está de dinámica que tenemos en el país por variabilidad y por cambio climático, si han involucrado temas de financiamiento, cómo han venido manejando el tema de sinergias, que algo les mencioné ahora de sinergia o simbiosis industrial, y cómo está el tema de competitividad y a nivel reputacional en la empresa. Hacemos como todo un ejercicio de análisis y llegamos ya después de tener todo ese contexto nacional, llegamos ya a hacer unos análisis mucho más específicos con áreas buffer de dónde se encuentra la empresa, cuáles son los riesgos espaciales que se pueden identificar, cómo está esa empresa en el marco de esos escenarios de aumento de temperatura y aumento o disminución de precipitación, cómo esa empresa emplazada en ese determinado territorio, qué amenazas tiene, cuáles vulnerabilidades se identifican, si está expuesto a fenómenos de remoción en masa, si está expuesto digamos, a elementos de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento, y empezamos a relacionar todo esto con el riesgo climático para generar, digamos, una estrategia preventiva o bueno, y en algunos casos ya correctiva de lo que tiene que ver con la adaptación climática. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos todo este tipo de análisis, pues vamos a prácticamente ser preventivos en que no tengamos limitaciones en materias primas e insumos, en que no se nos vaya a disminuir la producción, en que podamos mejorar la eficiencia de los procesos operativos, en que no vayamos a recaer en incumplimiento de metas o indicadores de producción o operativos, en que tengamos un enfoque preventivo frente a la escasez del recurso hídrico, en que si hay un escenario de encarecimiento de energía, podamos nosotros suplir esas necesidades con medidas de adaptación. Incluso cómo estas variabilidades pueden también afectar
la salud de los empleados o incluso el desplazamiento. Hemos tenido empresas que hemos asesorado donde vienen de determinadas zonas y si llueve, entonces la vía se inunda, no pueden desplazarse y esto genera otro tipo de impactos también económicos al interior de las actividades operativas de la empresa. Entonces, podemos mantener un enfoque preventivo frente a la infraestructura, frente a las interrupciones logísticas, podemos identificar y priorizar si el transporte o la distribución de los productos puede ser afectado, que era lo que les hablaba, prever un poco el tema de incumplimiento con los clientes o la afectación del negocio, la afectación reputacional, que es algo también importante para los empresarios, el incumplimiento legal, ya ahorita que tenemos el marco de las 9 leyes, de la ley de descarbonización y de la ley de la 2173, donde ya le exigen a los empresarios que empiecen a sembrar árboles dependiendo del número de empleados que tenga. Entonces también hay unos cambios normativos en el país que es importante que los empresarios empiecen a leer y a generar como esa capacidad de involucrar estos cambios normativos en la toma de decisiones y pues en general evitar el incremento de costos o pérdidas económicas. Básicamente eso es lo que tengo para compartirles en la mañana del día de hoy. Carlos, te cedo la palabra. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Con mucho gusto estoy aquí para resolverla. Muchas gracias, Julián, por esta presentación. Pues bueno, ya tenemos una primera mano levantada que es la de Javier. Antes de darte la palabra, Javier, quería hacer un anuncio parroquial. Hemos compartido un formulario de asistencia a través del chat para quienes aún no lo han diligenciado, que por favor lo hagan, pues a través de él pues les estaremos informando no solo de este ciclo de webinar, sino de el conjunto de actividades que en el marco del proyecto tenemos desarrolladas para ustedes y pues para mantenerlos muy informados de todo lo que se viene durante este semestre en el marco del proyecto Productividad para la Adaptación. Y Javier, pues ahora sí te cedo la palabra para tu pregunta o comentario. Aló, buenos días. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor, ¿Aló? fuerte y claro, fuerte y claro. Ok, listo. Sí, dentro de nuestro modelo de negocio como empresa operadora de turismo, hemos identificado un cliente que es la parte corporativa, la parte empresarial, donde pues vemos que este sector debe cumplir o tener una responsabilidad ambiental. Nosotros queremos ser, como hablaba ahorita el caballero, ser esos aliados estratégicos que como operadores turísticos podamos hacer una simbiosis donde nosotros hemos diseñado un paquete donde en últimas la persona siembre un árbol, podamos hacer esa restauración ecológica. Creemos que con la restauración ecológica podemos mitigar el calentamiento global y también cumplir con objetivos de desarrollo sostenible. La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo poder certificar o lo que hablaba ahorita, la ley 2173, y nosotros como ser ese canal, ese aliado estratégico, poder certificar a estas empresas que están cumpliendo con esa responsabilidad ambiental y están mitigando el calentamiento global a través de una estrategia como lúdica, como es la siembra de un árbol? Muchas gracias. Javier, muchas gracias por la intervención. El sector turístico es bastante relevante para el país. También la variabilidad afecta el sector turístico y mucho más cuando estamos hablando de turismo de naturaleza, ¿sí? Digamos también cuando hay temporadas de lluvias fuertes o de sequía fuertes, si yo voy a ir a ver una cascada y estoy en temporada del Niño, pues definitivamente tendría que cambiar o modificar el producto turístico, pues porque nadie quiere ir a ver una cascada seca. O si yo estoy, digamos, en una temporada de niña o de época de lluvias,
pueda yo diseñar el producto, el servicio turístico acorde también a la dinámica climática del territorio y que también se pueda pensar en la infraestructura asociada, digamos, a los senderos y demás que puedan verse afectados, digamos, en temporadas de lluvia o ese tipo de temas. Eso como para darte ahí una idea de también de cómo también el Ministerio de Ambiente en este caso estaba haciendo algo relacionado con turismo y GIZ estaba también promocionando un proyecto a nivel general para identificar esas áreas en riesgo en el país digamos, con productos turísticos a nivel país. En el tema de los árboles, pues te puedo decir que la 2173 nos habla que el único que puede certificar este tipo de procesos son los municipios. Entonces, en este caso, digamos, para el caso de CAEM, nosotros hacemos ese tipo de enlaces y hacemos el ejercicio en el marco con los municipios, pero según el marco de la 2173, los únicos que pueden certificar este tipo de siembras en el marco de esa ley son los territorios donde se siembran estas especies. Entonces, igual, pues estoy aquí atento si hay alguna otra pregunta. Creo que hay otra mano levantada. Natalia, por favor. Buenos días. Disculpa, a mí me surgió una inquietud referente a la 2173. Nosotros somos una empresa, un outsourcing de servicios generales. Tenemos también jardinería y tenemos una línea de producción de productos de limpieza. Y en el marco del cumplimiento de la ley de la 2173, pues estamos a nivel nacional en 7 regionales. No sé si tengamos que dar cumplimiento en cada una de las regionales por el número de colaboradores que tengamos en cada territorio o podríamos hacerlo en la regional más grande. Ok, Natalia, gracias por esa pregunta. En este tema específico de la 2173, digamos, no dice dónde la empresa deba generar esa compensación. Entonces, tú lo puedes generar por sede o lo puedes generar por, digamos, como por la sede principal o donde estén interesados en generar algún desarrollo que, como decía el compañero Javier, pueda estar relacionado con recurso hídrico, con actividades turísticas o que puedan ustedes aportar en el desarrollo del territorio donde se encuentra involucrada la empresa. Pero no hace, digamos, como relación directa que tiene que ser en un sitio determinado, o sea, la empresa puede determinar internamente cuál es la mejor forma de cumplir el marco de esta ley. No sé si Podríamos, hay... Dime. qué pena, podríamos apoyarnos en ustedes para dar cumplimiento a la ley en las diferentes regionales. Claro, claro que sí, Natalia. Si quieres ahora o nos puedes poner tus datos por el chat, yo voy a poner mis datos también por el chat y podemos ponernos en contacto y con mucho gusto podemos generar ese relacionamiento. No sé si hay alguna otra pregunta, Carlos. Vale, no, pues creo que por ahora no hay más preguntas, pues ya estamos un poco finalizando el webinar, pues agradecerte primeramente a ti, Julián, pues por esta interesante exposición. Dudas muchas. Claro que sí, por ahí veo la pregunta. Justamente eh, estamos recogiendo los datos a través del formulario de asistencia para, por ejemplo, enviarles la presentación. Entonces, seguramente, pues a quienes nos han diligenciado ese formulario de asistencia, pues tendremos ya sus datos para poderles socializar no solo esta presentación, sino lo que, como les mencionaba, lo que se viene más adelante. Julián ya nos ha compartido a través del chat también sus datos, está su correo electrónico y su número de celular, así como Javier. También en el Padlet, pues que usamos al principio, pues tenemos los nombres de muchas de las personas que nos pudimos presentar a través del espacio y pues ahí espero que pues se puedan conectar a través de esos espacios. El tablero estará disponible para ustedes por si quieren
contactarse con alguien. Estamos también abiertos a que entre ustedes mismos hagan networking con estos objetivos. Nada, pues agradecerles mucho la participación y la asistencia a quienes están en este momento nos acompañan. Más de 90 personas tuvimos en algún momento. Muchísimas gracias a todas y todos y esperamos en este ciclo de, bueno, enfatizar que este ciclo de 8 webinars tendrá su continuidad el próximo 21 de abril, en donde tendremos algunos de estos temas conceptuales un poco más aterrizados y tendremos algún invitado especial que les contaremos en su momento. Entonces, para que se animen para el próximo 21 de abril, perdón, y les estaremos comunicando pues esas fechas y esa programación de estos 8 webinars sobre medidas de adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias por la participación y esperamos verlos muy pronto en este o en otros espacios que tenemos planeado para ustedes. Buena tarde y feliz día. Vale, muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias.